Buenas tardes. Vamos a dar comienzo con el módulo de PET-CT en neurología. Tenemos la suerte de tener 3 invitados expertos en cada uno de los temas. Va a comenzar el doctor Omar Alonso, muy conocido para todos los argentinos. El doctor Alonso es profesor de medicina nuclear del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República y es responsable de desarrollo médico del CUDIM, del Centro Uruguayo de Imágenes Moleculares en Uruguay. Después, el doctor va a tratar el tema de neurooncología. Siguiendo al doctor Alonso, vamos a contar con la disertación del doctor Carlos Buchpiguel, que es un especialista de medicina nuclear, es el profesor titular y jefe de medicina nuclear e imágenes moleculares del Hospital de Clínicas de la Universidad de San Pablo, Brasil, y él va a tomar el tema epilepsia. Y por último, vamos a tener la conferencia del doctor Víctor Villamagne, argentino, pero ha desarrollado su especialización y su experiencia en Australia y ahora está en Pittsburgh. Primero en Estados Unidos, después Australia y ahora Pittsburgh. Y Víctor va a tocar el tema de cuál es el rol de las imágenes moleculares en la patología neurodegenerativa. Bueno, ya está la presentación terminada. Vamos a comenzar con el doctor Alonso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar presente, aunque sea en forma virtual. Ya tendremos oportunidad para volver a la presencialidad. Es siempre un gusto estar en los congresos de la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear, y en este caso en conjunto con la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear. Muchas gracias a los organizadores por permitirme que me dirija a ustedes en esta oportunidad, especialmente a la doctora Silvia Vázquez. Bueno, vamos a referirnos entonces al tema que nos toca, que es neurooncología más allá de la FDG. Como sabemos, las principales aplicaciones que tenemos del PET en la evaluación de la patología del sistema nervioso central están centradas fundamentalmente en 3 indicaciones clínicas: las enfermedades neurodegenerativas, los tumores, que es lo que nos ocupa en esta instancia, la epilepsia, y en nuestro centro, aquí en CUDIM, tenemos diferentes radiofármacos para evaluar patología del sistema nervioso central, la FDG, la carbono 11 PIB, que evalúa la unión a placas de amiloide, el carbono 11 deuterodeprenil para evaluación de patología vinculada con astrocitosis, pero también lo que figura allí en rojo van a ser los radiofármacos de evaluación tumoral del sistema nervioso central, como el carbono 11 metionina, que evalúa la síntesis de proteínas y el transporte de aminoácidos, la F-miso, que evalúa la hipoxia tumoral, el 18F-falipride, que es un trazador dopaminérgico, evalúa la unión a receptores de 2, como luego veremos, y el galio-dotatate, como sabemos, a unión de receptores de somatoestatina. Una muy breve reflexión acerca de la estadística que tenemos nosotros localmente. Este es un centro PET, es el único por ahora que hay en Uruguay, con 3 cámaras PET-CT, que atiende a toda la población del país, y nuestra indicación, nuestros pacientes neurológicos son pocos en comparación a las otras patologías. Nosotros tenemos un 3% del total de pacientes corresponden a esta indicación neurológica en total de unos 5.000 pacientes anuales que aproximadamente hacemos. Las enfermedades neurodegenerativas ocupan el primer lugar con un 54%, pero vean allí los tumores un segundo lugar con un 30% de los estudios neurológicos realizados. Luego tenemos las epilepsias 10 y otros estudios un 6%.
Cuando nos referimos a los tumores del sistema nervioso central, tenemos que considerar que corresponde a un grupo amplio y muy heterogéneo de enfermedades que van a comprometer al cerebro y sus estructuras vinculadas. Hay una gran variabilidad de comportamiento biológico. Tenemos tumores benignos y curables a tumores muy agresivos y malignos. Y como ven allí en la placa de una anatomía patológica tipo, suelen presentar dos componentes, un componente sólido y un componente invasivo. Las modalidades de imagen son por todos conocidas, tenemos la tomografía computada, pero fundamentalmente la resonancia, la cual podemos usarla con espectrometría, y obviamente el PET que lo podemos usar en distintos equipamientos híbridos como PET-CT o PET-resonancia. En nuestro caso utilizamos una modalidad trimodal, PET-CT, resonancia magnética, realizando estudios de fusión con un resonador 3 Tesla, el cual permite una efusión por imagen del paciente, el cual es trasladado en forma transversal a través de un colchón de aire que se genera entre la camilla y el paciente en sí mismo y permite minimizar el movimiento del paciente y los errores de corregistro. Vamos a referirnos en esta presentación fundamentalmente a los tumores primitivos más frecuentes, que son los gliomas, y dentro de ellos los astrocitomas, oligodendrogliomas, ependemomas, fundamentalmente los primeros, los astrocitomas, que son los más frecuentes, y los gliomas en general, como sabemos, son los tumores primarios cerebrales más frecuentes en adultos. También tenemos como secundarios metástasis de pulmón, de melanoma y de otras patologías. Fíjense ustedes abajo a la izquierda donde vamos a tener una imagen de un tumor visualizado con carbono 11 metionina, con una muy buena relación tumor-fondo o tumor-corteza normal, en comparación con la FDG, que dada la captación normal del radiotrazador, no permite una evaluación óptima de la patología tumoral. También estos tumores primarios del sistema nervioso central, y aquí también usamos imágenes con carbono 11 metionina, pueden ser intraparenquimatosos, que son la mayoría, o extraaxiales, como el ejemplo de los meningiomas. Cuando hablábamos de los astrocitomas, que los íbamos a tomar como ejemplo para el desarrollo de esta presentación, es importante considerar los grados histológicos, los astrocitomas de grado 1 bajo, que tienen bajo potencial proliferativo, que son generalmente con una alta tasa de curación. El ejemplo típico es el astrocitoma pilocítico. Luego ya el grado 2 es infiltrativo, aunque con una baja actividad mitótica, y estos pueden recurrir. El ejemplo típico es el astrocitoma difuso. Los tumores grado 3, que son claramente infiltrativos, como el astrocitoma anaplásico, y los de grado 4, que tienen elevada actividad mitótica, suelen tener necrosis central, una rápida evolución, un muy mal pronóstico, y aquí tenemos el ejemplo del glioblastoma multiforme. Los que llamamos de bajo grado son los grado 1 y 2, y alto los grados 3 y 4. Y como sabemos, las opciones terapéuticas son la cirugía, radio y o quimioterapia. ¿Cuál es la indicación del PET en estos tumores del sistema nervioso central? La determinación del grado histológico, esto se ve fundamentalmente en astrocitomas. La determinación de los bordes tumorales también puede ayudar, fundamentalmente de los vinculados al metabolismo. La diferenciación entre recidiva y radionecrosis como la principal indicación clínica validada en la práctica asistencial. La localización del mejor lugar para realizar una biopsia, que como sabemos es complicada, y la planificación de la radioterapia como una indicación muy promisoria para el futuro cercano. Nosotros necesitamos, para estudiar un paciente con PET, algunos requisitos previos. Es muy importante contar con la anatomía patológica, una copia original del informe, fijarnos en el tipo histológico, en el grado del tumor,
con los estudios de imágenes correlativos, fundamentalmente la resonancia, y saber los tratamientos realizados, qué tipo de tratamiento se realizó, durante qué tiempo y cuál fue la fecha de finalización de estos tratamientos. Hay muchos blancos moleculares y radiotrazadores en la célula tumoral y no me canso de repetir que cuando hablamos de PET no hablamos de nada, el PET tiene nombre y apellido, por tanto deberíamos hablar de PET con FDG, de PET con galiodotatate, de PET con radioaminoácidos, es decir, lo que nos define la especificidad del estudio es el radiotrazador utilizado que va a reconocer un determinado blanco molecular que puede estar en los receptores GLUT de glucosa para la FDG, en los de somatostatina, para los análogos radiomarcados de la somatostatina, en los transportadores LAT para el caso de los aminoácidos radiomarcados, etc. No me voy a referir mucho a la FDG, todos sabemos que atraviesa la barrera hematoencefálica por un transporte activo ligado a los transportadores GLUT para luego ser fosforilada e ingresar a la vía glucolítica, y el famoso efecto Warburg, en donde los tumores tienen una apetencia mayor por el metabolismo anaeróbico y por tanto consumen más glucosa. Esto está vinculado con la actividad metabólica y la agresividad tumoral. Hay un aumento de estos GLUT1 y GLUT3, un aumento de la exoquinasa 2, y esta glucosa fosforilada, radiactiva, cambia su carga neta, no puede salir de la célula y queda atrapada en el interior celular. El problema es que el tejido cortical, la corteza cerebral, consume mucha glucosa normalmente, por tanto hay una biodistribución normal en la sustancia gris. Y no solamente eso, sino que hay una captación de FDG en macrófagos y otras células que participan en los procesos inflamatorios y que constituyen fuentes también de falsos positivos. Cuando evaluamos la FDG para metástasis cerebrales encontramos distintos patrones, la sensibilidad es baja, entre un 30 a un 40%, podemos encontrar como en este caso un patrón de lesiones hipocaptantes, o podemos encontrar como en este otro un patrón de lesiones hipercaptantes metastásicas. Pero como decíamos, la sensibilidad es baja por la biodistribución normal del radiofármaco. En el caso de los gliomas, los estudios son bastante precoces. Se ve que hay una captación que aumenta con el grado histológico, pero una baja sensibilidad en los gliomas de bajo grado. Está vinculada la captación con la agresividad tumoral. No define la captación tumoral claramente los bordes de la lesión. Hay que correlacionarlos con la resonancia o con el PET resonancia, y tiene una baja especificidad para valorar la respuesta al tratamiento por ser fuente de falsos positivos por la inflamación que vemos post-tratamiento. Sin embargo, no todo es tan absoluto. Aquí tenemos un tumor del sistema nervioso central, un astrocitoma anaplásico de médula espinal, el cual lo pudimos evaluar y seguir en el tiempo a través de PET con FDG, dada la baja captación de fondo espinal de la médula espinal que tiene este órgano. Vamos a referirnos en neurooncología fundamentalmente a los radiofármacos PET basados en aminoácidos radiomarcados con radioisótopos emisores de positrones. Aquí tenemos dos fundamentalmente usados: la tirosina, marcada con flúor 18, la fluoretiltirosina, y la carbono 11 metionina. En los tumores cerebrales está fundamentalmente aumentado el sistema de expresión de los transportes LAT, que permite la entrada de estos radiofármacos al interior celular. Una vez dentro de la célula, la síntesis proteica también puede estar aumentada. La carbono 11 metionina pasa a integrar parte de la síntesis proteica, pero la tirosina fluorada queda en el interior celular sin seguir la ruta metabólica anabólica de la síntesis proteica.
Ambos, de todas formas, tienen una utilidad clínica similar, con valores diagnósticos muy parecidos, similar biodistribución y relación tumor-background, y se sabe que el transporte, como dijimos previamente, de aminoácidos es el paso determinante en el mecanismo de captación. Aquí tenemos una biodistribución de carbono 11 metionina, que ha sido considerado el radiofármaco de referencia, puesto que su utilidad data o su uso data desde 1980. Tiene una alta captación tumoral y un alto contraste. Está vinculado al transporte de aminoácidos, como dijimos, a la síntesis proteica, e indirectamente es un marcador de actividad tumoral proliferativa. Tiene una síntesis rápida y de elevado rendimiento sin necesidad de purificación. Y digamos, el inconveniente más importante que puede tener es su vida media corta, de unos 20 minutos, y la necesidad de tener un ciclotrón cercano. Aquí vemos la captación bien clara en las distintas glándulas exócrinas, que captan bastante bien a carbono 11 metionina. También lo podemos ver en los estudios de fusión. Vemos muy claramente la captación hepática, la captación pancreática, gástrica, es muy típica. Y en cuanto a la biodistribución intracraneal, reconocer las glándulas lacrimales, que se ven muy claramente, y también la captación normal en la glándula hipófisis, que debemos de reconocer. Recuerden que decíamos que para la tirosina la biodistribución es muy similar. Y aquí es simplemente para comparar la biodistribución cortical de la FDG con la carbono 11 metionina, que está situada en el cuadrante inferior. Aquí vemos un estudio PET resonancia arriba usando FDG, y abajo utilizando metionina, en donde visualizamos el gran contraste que nos permite utilizar este radiofármaco en la evaluación de tumores del sistema nervioso central. El protocolo que usamos nosotros es una dosis de 3 megabecquerel kilo, con una adquisición inmediata, dinámica, utilizando frames de diferentes duración, 35 minutos en total, y una interpretación de imágenes que incluye un análisis visual y un estudio semi-cuantitativo. Calculamos un índice de captación hotspot corteza sana, considerando un punto de corte de 1.4. que nos ayuda a la hora de evaluar los estudios. Aquí vemos un ejemplo de una lesión tumoral con un alto índice de 5.5. También es importante tener software que permitan la cuantificación del volumen tumoral, ya que ha sido un factor demostrado de mal pronóstico de estos tumores. Entremos con algún caso clínico, un paciente con un astrocitoma pilocítico de 3 años de evolución, que tiene síntomas visuales actuales. Hay una hipercaptación de metionina, que ahora la vamos a ver, que se extiende desde la hipófisis hacia el tálamo, involucrando también el putamen izquierdo, con un índice que revela una alta actividad tumoral de 2.5, y lo que se ha visto es en la evolución, a través de la realización de un estudio anterior, un aumento de la agresividad tumoral de este paciente, con la lesión claramente hipercaptante y vinculada a los bordes de la misma, y vinculada también al quiasma óptico, probablemente de allí los síntomas visuales del paciente y el cambio en la evolución clínica del mismo. Otro caso de una paciente con un astrocitoma difuso infiltrante. Por radioterapia presenta una fascia de expresión y un aumento de la paresia en miembro superior izquierdo, y se planteaba la duda si correspondía a tejido tumoral activo o radionecrosis. El estudio PET con metionina muestra una hipercaptación tálamo capsular izquierda, que la vamos a ver aquí claramente. Nos permite identificar este tejido como tumoralmente activo y con presencia de tumor viable. En este otro caso tenemos un glioblastoma multiforme, tratado con cirugía, radio y temozolomida. Se planteaba la duda si había una recidiva actual,
y el PET con metionina muestra hipercaptación en tálamo derecho, que es bastante extensa, van a ver que cruza la línea media, alcanzando el mesencéfalo contralateral, y es una zona bien periférica del área de resección con un índice de 1.7 y fue descrito como un estudio positivo para recidiva tumoral. Miren bien la captación periférica en este estudio PET-resonancia, muy característica de la recidiva. A este paciente también nos vamos a referir luego del FMISO que evalúa la hipoxia tisular y podemos ver casi una coincidencia en la captación, lo cual demuestra que este tejido tumoral viable es además un tejido con alto nivel de hipoxia. Este es un paciente con un meduloblastoma, que es una patología que vemos en los más jóvenes y en pediatría. Vamos a ver lesiones con hipercaptación cerebelosas, anterior y medial a la craniostomía que se realizó previamente, que puede corresponder a sectores de recidiva o persistencia tumoral. Pero lo que nos llama la atención aquí, y de ahí la importancia de este caso, es ver la hipercaptación en el colgajo de la craniostomía, lo cual planteaba la duda si allí había infección. Es decir, esta captación peritumoral fue interpretada y de hecho lo fue luego confirmada en la clínica como una recidiva tumoral, pero aquí en el colgajo de la craniostomía hay otra zona hipercaptante que luego al hacer el estudio con FDG muestra también una hipercaptación a ese nivel y correspondía a una infección. Así que la carbono 11 metionina hay que tener cuidado porque si bien no capta tan intensamente como la FDG, puede captar también en lesiones infecciosas inflamatorias y de allí la importancia de este caso. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas? Tiene esta técnica, el PET con metionina, mejores valores diagnósticos que la FDG para visualizar gliomas, y esto es independiente del grado histológico. Especial valor en los gliomas de bajo grado y en tumores también asociados a epilepsia. Y también, y esto es muy importante, la identificación del tejido tumoral residual o recurrente post-terapia, especialmente cuando la resonancia no es concluyente. Se ha visto valores de sensibilidad superiores al 90% y especificidad superiores al 80%. Es mejor que el FDG en diferenciar tumor de inflamación. Estas lesiones inflamatorias que provocan disrupción de la barrera hematoencefálica pueden existir captación del trazador también, aunque de menor intensidad, y es importante en este caso siempre correlacionar con la resonancia con contraste. El aumento de captación está correlacionado además en la técnica con un aumento de la agresividad tumoral. También se ha utilizado esta técnica en la planificación de la radioterapia. El PET con aminoácidos radiomarcados es una técnica útil con baja variabilidad interoperador. En los gliomas de bajo grado sabemos que hay dificultades para el CT y para la resonancia en diferenciar tumor de edema y hay dificultades, por tanto, en determinar los volúmenes blancos. Y en los de alto grado, el área de realce del contraste puede subestimar el tejido tumoral viable. Es necesario para utilizar estas técnicas definir los valores umbrales tumor-tejido normal para definir los volúmenes metabólicos blancos. Esto varía en la bibliografía de 1.6 para la tirosina, 1.4 a 2 para la metionina. También utilizamos el FMISO, como habíamos visto en el caso clínico que presentamos al principio, en la evaluación de la hipoxia tumoral. Es un trazador que se vincula con la presión parcial de oxígeno, entra la célula por difusión pasiva, de manera que cuando hay baja presión parcial de oxígeno va a predominar la forma reducida del radiotrazador que queda incorporada en el interior celular y de allí entonces la evaluación de la hipoxia. ¿Qué se sabe en los gliomas del FMISO? Que la captación tumoral o el volumen hipóxico es un factor pronóstico negativo, como es lógico suponer.
tiene un potencial para ser usado en la evaluación de respuesta a la radioterapia y a las terapias antiangiogénicas, como el sunitinib. La captación se sabe que aumenta con el grado histológico y si bien es lógico suponer que tiene valor en la planificación de la radioterapia, a decir verdad no hay demasiada evidencia que apoye esta afirmación en este momento. Aquí tenemos un ejemplo en dos pacientes con tumores que prácticamente coinciden la captación de la metionina con la de F-miso y corresponden a tumores hipóxicos. Y otro caso con coincidencia parcial al mismo, como también suele verse, tumores que tienen un alto índice de hotspot, corteza sana, como hemos visto. Muy brevemente vamos a referirnos a los prolactinomas, que son tumores benignos que pueden ser secretantes y no secretantes, que tienen un tratamiento médico en primera instancia utilizando agonistas dopaminérgicos como la cabergolina y pueden llegar a ser quirúrgicos. El trazador que utilizamos aquí es un trazador con alta afinidad por los receptores de 2, como el falipride, marcado con flúor 18. Vean ustedes la biodistribución normal en putamen, caudado, hipófisis, tálamo y amígdala. Utilizamos la captación de putamen como una captación de referencia, como vamos a ver a continuación. Este es el caso de un paciente con una hipercaptación hipofisaria en un prolactinoma que la vemos muy clarita y que está bastante a un nivel similar a la captación de putamen. Podemos realizar, comparando con los niveles de captación de putamen, un porcentaje de captación, una semicuantificación, y de esta manera considerar que cuando supera el 75% hay una cantidad adecuada de receptores y esto predice la respuesta a la cabergolina, lo cual es muy importante para el médico clínico que está atendiendo este paciente. Acá tenemos una cuantificación de receptores de 2 adecuada del 74%, con una captación hipofisaria que la vemos como muy importante a nivel ya cualitativamente similar a la del putamen. Y por el contrario, este caso con una baja expresión de receptores dopaminérgicos con un valor de 12%, en la cual podemos predecir que va a haber una falla terapéutica a la cabergolina. Por último, solamente recordar que los meningiomas pueden ser evaluados con galiodotatate, aquí porque expresan receptores de somatoestatina, fundamentalmente del subtipo 2 y 5. Aquí tenemos una paciente que tiene una recidiva de meningioma parasagital izquierdo y recordar que también se puede aplicar la estrategia teragnóstica, en este caso con lutecio 177 dotatate, para poder realizar un tratamiento en el caso de que la situación clínica así lo justifique. Por último, quiero agradecer nuevamente a todos. Pueden estar en contacto conmigo a través de los canales que deseen. Allí está mi mail y bueno, un agradecimiento especial a los doctores Damián y Quagliata que trabajan también en esta área y han colaborado con la presentación. Buenas tardes entonces a todos nuevamente. Buenas tardes y gracias nuevamente al comité organizador por la amable invitación. Vamos a hablar acerca de imágenes moleculares en epilepsia. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y el temario será epilepsia y qué significa, el fundamento de las imágenes moleculares, la perfusión, el metabolismo y otros aspectos de las imágenes moleculares. En la epilepsia este es un trastorno neurológico común y que afecta alrededor de un 3% de la población. Después de la primera crisis epiléptica, alrededor de un 80% de los pacientes se presentan con un nuevo episodio en los próximos 3 años y alrededor de un 70% de los pacientes con epilepsia estarán bien controlados con medicación antiepiléptica.
La incidencia anual es de bastante diferente en países desarrollados comparado con los países en desarrollo. En estos últimos es casi el doble. Y sabemos que porque algunos pacientes no responden a la medicación anticonvulsivante, un 30% de los pacientes son potenciales candidatos a tratamiento quirúrgico, que son muchos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que es importante hoy en día? Es importante considerar que desde hace años se considera que era importante identificar la lesión para que el cirujano pudiera resecar la lesión, pero ahora es importante entender la red de conectividad neural que se relaciona con los síntomas epilépticos, porque esto tiene aspectos pronósticos importantes. Entonces, comprender qué está involucrado, qué área está involucrada, es importante comprender los conceptos teóricos, qué quiere decir la zona ictal inicial, la zona irritativa, la lesión epileptogénica, el concepto de la RM es importante para esto. Y la zona de déficit funcional es algo que tenemos que comprender. La corteza elocuente, a veces podemos, pero esto se relaciona más con la RM funcional. ¿Cuál es la importancia de los estudios preoperatorios? El objetivo principal es identificar lo más efectivamente posible cuál es el foco epileptógeno. ¿Por qué? Porque uno quiere curar al paciente, entonces uno quiere poder entender dónde comienza em, el foco epileptogénico. Entonces, la selección adecuada se basará en la historia clínica, en el examen neurológico, en la evaluación neuropsicológica, en el electroencefalograma y las neuroimágenes. O sea que esto es un abordaje integrado, multidisciplinario, en donde hay que trabajar en conjunto para poder detectar dónde está la lesión o la lesión potencial para poder curar al paciente. Respecto entonces de las imágenes funcionales, las más comunes, especialmente en los países en desarrollo, serán el PET y el SPECT. Esto permite la evaluación no invasiva del sustrato epileptógeno funcional, midiendo los cambios funcionales del estado cerebral durante las fases interictal e ictal. Los principios aquí son utilizar trazadores que miden el flujo cerebral regional y el metabolismo de la glucosa. Durante la fase ictal se ve que hay un aumento del metabolismo y del flujo cerebral. Más importante que hacer con PEC por el tiempo breve de las convulsiones muchas veces. El fundamento de las neuroimágenes funcionales, y esto lo vamos a repetir muchas veces, es proveer un diagnóstico incrementado y además información pronóstica. No solo es importante el diagnóstico, sino predecir cómo va a responder el paciente para evitar que se vuelva a presentar con una recidiva poscirugía. Las incongruencias también son un fundamento. A veces lo hacemos cuando hay una discordancia entre los aspectos clínicos, el electroencefalograma y la RM. Por eso es tan importante las neuroimágenes funcionales, porque necesitaríamos que todo concuerde en un paciente único. Normalmente es importante usar las imágenes moleculares o funcionales cuando no vemos un sustrato anatómico en la RM. Esto implica un grupo de dificultades importantes en el manejo clínico quirúrgico, porque el cirujano en esos casos no sabe dónde tiene que abordar para poder resecar la lesión porque no la ve. En cuanto a la evaluación pronóstica, esto implica la concordancia de la zona ictal que se encuentra, por ejemplo, en SPECSIS-COM, región hipometabólica que se ve con el PET-FDG y el área resecada en la cirugía que se va a ver en la RM. El SPECT es como un espejo del estado funcional de la función cerebral en la fase interictal e ictal, midiendo el flujo cerebral regional. En una fase ictal muy corta, habitualmente mide el estado postictal porque no hay suficiente tiempo para que el trazador llegue durante la fase ictal y tal vez lo único que podamos ver es la fase postictal.
Con respecto a la sensibilidad, tenemos literatura bastante antigua sobre este tema en realidad, pero sólida. Es una literatura sólida en realidad, de manera que la sensibilidad del estudio intelectual oscila entre 44 y 62%. No es malo esto, considerando que hay pacientes acá que no son fáciles de identificar el foco epileptógeno. En cuanto a la sensibilidad postictal del SPECT es de alrededor de 75%. Y el estudio ictal con SPECT va de 66 a 97%. O sea que, por ejemplo, la epilepsia del lóbulo temporal es más fácil de detectar, alrededor de 90%, pero por ejemplo, la displasia cortical o lesiones displásticas muy pequeñas a veces son más difíciles de ubicar e identificar cuál es el foco exacto epileptógeno. Entonces, la interpretación del SPECT debe hacerla un médico especialista en medicina nuclear bien entrenado. Es muy importante participar en reuniones integradas con neurólogos, con neuroradiólogos, con todo el equipo involucrado en la evaluación de este tipo de pacientes, especialmente cuando se hace el estudio en fase ictal. En esta situación es mandatorio interpretar los hallazgos junto con los datos clínicos y electroencefalográficos, porque si uno no tiene esos datos, entonces uno puede encontrarse con dificultades y no hacer la interpretación correcta. Hay que entender el comienzo de la fase ictal, el tipo y duración de la convulsión y el intervalo entre la administración del agente radiofarmacéutico y la finalización de la convulsión. O sea que hay que tener como un abordaje completo y multidisciplinario con estos pacientes. Acá vemos un ejemplo de una epilepsia del lóbulo temporal en un paciente donde vemos la fase interictal, la fase ictal, interictal e ictal. Esto es sencillo de ver, vemos que hay hipoperfusión clara en el lóbulo temporal izquierdo con una perfusión aumentada en la fase ictal. Esta combinación es realmente diagnóstica de epilepsia del lóbulo temporal, hipo e hiperperfusión luego en la fase ictal. En la vista coronal estamos mostrando un caso claro, pero a veces no es tan claro, ¿verdad? Acá podemos ver hipoperfusión e hiper, comparando con el lóbulo temporal derecho. Y acá podemos ver a veces, es un poquito difícil que es acá el núcleo caudado y podemos ver que también hay aumento de la actividad de toda esta red y de conectividad neural en el episodio epiléptico. Otro ejemplo aquí, donde tenemos la vista interictal ictal. A veces cuando hay una displasia o una displasia cerebral focal, podemos ver, y esta es grande, ¿no? Pero podemos ver acá hipoperfusión y cuando hacemos el estudio tal vemos la normalización del área. No vemos hiperperfusión comparado con el tejido que la rodea, pero esto se considera un aumento en el flujo cerebral. Este estado es en la fase donde prácticamente no vemos anormalidad, pero sí cuando comparamos. Acá lo mismo en el plano axial, sencillo de entender y confirma el diagnóstico. Tenemos ahora distintos software y sistemas para ayudarnos a poder analizar mejor estos pacientes, porque a veces puede no ser muy difícil. El SISCOM lo que hace es sustraer la fase ictal e interictal con SPECT utilizando este tipo de software que nos ayuda mucho, nos mejora la sensibilidad y la especificidad en la localización del foco epileptógeno en comparación con el análisis visual únicamente. Cuando uno empieza a usar SISCOM, por ejemplo, en nuestra institución ya no lo dejamos de usar porque facilita mucho la interpretación. También el SISCOM contribuye mucho a generar la hipótesis de la ubicación adecuada del foco o para guiar dónde insertar los electrodos para electrocardiograma profundo en pacientes que tienen un RM normal o en o aquellos pacientes donde los datos no son concluyentes. O sea que el SISCOM es muy útil. La sensibilidad entonces del SPECT ictal
puede ser de 76% en la epilepsia extratemporal y la sensibilidad interictal es un poquito más complicada, 37%, y a veces tenemos menores valores de especificidad dependiendo en la epilepsia extratemporal es complejo. Todos estos hallazgos deben ser validados con el electroencefalograma invasivo utilizando SPECT/SYSCOM, pero cuando se valida con el electroencefalograma invasivo es más sensible o al menos más predictivo de los resultados comparado con el PET. El PET es una herramienta fantástica también con utilizando FDG podemos ver las regiones hipometabólicas que correlacionan muy bien con el electro profundo y de superficie. La sensibilidad del PET-FDG en la epilepsia del lóbulo temporal va de 60 al 90%. En alguna forma es similar a la ictal, pero los casos no son los mismos, son diferentes. De alguna forma son similares. Para el diagnóstico puedo decir más que para el pronóstico. Y tiene importancia pronóstica igual. La sensibilidad del PTFDG en la epilepsia extratemporal oscila entre el 19 y el 38%, pero aumenta a 67% si usamos métodos cuantitativos que mostraremos luego. Entonces, el PET-FDG solo en la epilepsia extratemporal no llega a tener adecuados valores, pero cuando usamos software de procesamiento especiales puede aumentar la sensibilidad hasta este 67%. Hay un ejemplo aquí de un PET con FDG en un paciente. Este tenemos un neurólogo muy famoso en nuestra universidad, una persona muy inteligente que se capacitó en Montreal, en el Instituto Neurológico, y tiene muchísima experiencia en epilepsia. Y tenía un hijo con epilepsia. Hicimos muchos estudios con RM, intentamos hacer un montón de estudios durante el ictus y realmente no podíamos encontrar la normalidad en la RM o incluso con otros test. Entonces hicimos un FDG y nos sorprendió ver la normalidad que vimos en el PET-CON FDG, sin ninguna anomalía en la RM y en el estudio ictal, porque la convulsión era muy breve y muy rápida. Y miren el tamaño de la anormalidad. Inyectamos la FDG, el paciente tuvo un par de convulsiones durante el intervalo entre la inyección y la toma de las imágenes. Esto probablemente sea en realidad postictal la fase. Y su neurólogo le mandó los estudios al laboratorio del doctor Shugani en los Estados Unidos y ellos hicieron otros test adicionales, PET con flumazenil y otros trazadores y decidieron operarlo y lo operaron en esta región con electrodos profundos para mejor localizar la lesión y el niño está actualmente sin convulsiones, actualmente desde hace más de 7 años, sin ningún episodio epiléptico. A veces es difícil de ver esto. Este paciente, por ejemplo, cuando hicimos un estudio en ictus con displasia cortical, y podemos ver acá muy levemente un aumento de la actividad en el escanictal y graficamos esto, tratamos de correlacionar esto con la RM del paciente y luego analizamos el PET con FDG. La verdad que es difícil de ver, pero cuando miramos la misma área, veremos una normalidad sutil en esta lesión cortical. Por eso hace falta estar muy entrenado para poder interpretar estos estudios. El estado del arte del SPECT y del PEC debe incluirse en los estudios clínicos de las plataformas de imágenes multimodales para pacientes con epilepsia refractaria y pueden incluso reducir el uso del electroencefalograma invasivo. El SPECT ictal y el PET-FDG interictal son técnicas útiles para el arsenal clínico y primera línea en la investigación no invasiva. Es muy importante tener este abordaje multidisciplinario con un equipo especializado. El PET interictal cuando uno no tiene un caso muy claro o una lesión epileptógena clara,
Con todos los estudios que tenemos, que cuando no son concordantes, estas imágenes funcionales adoptan importancia. Otro aspecto interesante es optimizar el análisis con SPECT-SYSCOM para localizar la zona de comienzo de la convulsión con distintos scores Z. Miren acá, vemos acá un score más rígido y menos rígido. Vemos muchas áreas acá de aumento en el flujo si hacemos la sustracción entre ictal e interictal. Cuando el score o el puntaje es 2, tenemos mejor eh, correlación. Acá vemos probablemente el origen de la convulsión, el foco epileptógeno del paciente. Acá con un Z de 2.5 es un poco restrictivo a veces, pero con un valor de 2 o de 1.5 vemos la red neural con la conectividad que a veces es muy importante durante la cirugía. Podemos así un poco jugar con este puntaje Z para guiar al neurólogo y al neurocirujano y ver exactamente dónde está ubicado el foco. Algunos trabajos muestran esto con scores de Z de 2, que es en realidad el que provee la mejor combinación, o tal vez 1.5, la mejor combinación sensibilidad-especificidad. No solo desde el punto de vista de diagnóstico, sino pronóstico. Este trabajo muestra eso. Es un trabajo bastante reciente, en realidad, de 2018, buscando cuál es el puntaje Z óptimo para el análisis con SICOM. Respecto del papel del SISCOM en la evaluación preoperatoria en pacientes con cirugía para la epilepsia, acá hay un metaanálisis que mostró que el SISCOM tiene una sensibilidad moderada para localizar la zona epileptógena y puede proveer además información complementaria, especialmente cuando la resonancia magnética es negativa. La localización de SISCOM concordante con el patrón nos demuestra que el valor es predictivo, es un poco más alto en cuanto a los resultados quirúrgicos. Esto es información pronóstica. Otra manera es usar el PET con FDG y RM de alta resolución corregistrada, no una RM regular, sino utilizando alta resolución, distintos umbrales, buscando el aspecto funcional para así localizar y la normalidad en la RM de alta resolución. Vemos la normalidad acá y en el PET a veces es un poco más grande que la lesión per se y acá podemos ver en la RM convencional no la vemos, pero en la de alta resolución sí. Y acá el área que fue a cirugía. Otro caso aquí donde mostramos una normalidad muy sutil por PET con corregistro durante RM de alta resolución. Vemos la normalidad claramente y cuando se hace la cirugía se puede curar al paciente. Esta es la publicación que mostró que cuando se utiliza el tipo de análisis cuantitativo para guiar la localización adecuada, podemos aumentar la cantidad de pacientes que son derivados a cirugía con resultados muy buenos. O sea que nos provee una información pronóstica muy buena. Esto es también bastante interesante. El tratamiento quirúrgico de la epilepsia del lóbulo temporal con RM negativa basado en PET. Cuando miramos los resultados, según tengan Engel 1 o Engel 2, son resultados buenos en pacientes que tenían esclerosis del hipocampo con RM positiva o con RM negativa. Miren los porcentajes utilizando PET para los que están en Engel 1 o Engel 2 es igual. Quiere decir que el PET tiene un valor muy importante en pacientes cuya RM es negativa y tiene también un valor pronóstico importante. Entonces, el PET con FDG es un método útil en la evaluación prequirúrgica, contribuyendo más del 30% de los casos. El valor pronóstico
Y esto fue un metaanálisis en el seguimiento y evaluación de la alteración cognitiva potencial del futuro. También es importante información pronóstica. Respecto entonces de las neuroimágenes multimodales para la evaluación prequirúrgica de la epilepsia resistente a drogas, hay varios trabajos que muestran que el avance en las técnicas de neuroimágenes mejora la detección de lesiones displásticas o más complejas. Para la esclerosis mesotemporal no es tan distinto, pero cuando hay patologías dobles es importante agregar la información funcional o molecular. Pero hay, por ejemplo, si una epilepsia temporal no es tan complicado. El problema son las lesiones displásticas o extratemporales. Allí es más complejo y puede contribuir a reducir los costos y las complicaciones de la cirugía, porque a veces uno puede lograr que la cirugía sea más precisa y también nos agrega opciones para la planificación quirúrgica. Otro Otra manipulación matemática que nos puede ayudar a veces es la segmentación de materia gris del espectro de perfusión ictal interictal y el PET-FDG interictal en la epilepsia médicamente refractaria. Acá tenemos una RM con la sustracción de espectro interictal con PET y acá tenemos el PET. Cuando miramos la segmentación, vemos precisamente la anormalidad correlacionando con la normalidad funcional y también con el sistema SISCOM y la sustracción interictal. Esto resulta una muy buena combinación de la manipulación de las imágenes o cuantificación, podríamos decir, que nos permite precisar la ubicación de la normalidad. Acá es difícil decir si esto es anormal con el PTFDQ, pero cuando tenemos el SISCOM ictal, interictal y tenemos la normalidad por RM, vemos aquí precisamente qué es lo que ocurre y podemos ayudar a integrar la información con el PTFDG y con la RM. Con respecto a las implicancias pronósticas, de las imágenes funcionales. Este es un análisis multifactorial y en realidad el método que muestra implicancias pronósticas para proveer un Engel 1 o un Engel 2 a 5 según el caso, fue el SPECT. Este fue el único que pudo diferenciar. Los otros métodos, el electro de superficie, incluso el SISCOM. No, perdón, el SISCOM también resultó significativo. De manera que los dos estudios funcionales, el SISCOM interictal ictal y el PET, fueron los que realmente nos pudieron dar información o asociación pronóstica adecuada con respecto a los resultados con Engel 1 o Engel 2 a 5. El papel clínico del espectral de sustracción corregistrado con RM, este es otro estudio que nos muestra que el mejor resultado que tuvimos fue con SISCOM y PET con FDG. O sea que en respecto no solo para el diagnóstico, sino con respecto a los datos de outcomes o de resultados. Este es un estudio de imágenes con corregistro de PET-RM y PET-RM-SISCOM en la evaluación prequirúrgica de la epilepsia focal refractaria. La correlación es muy buena aquí en esta normalidad con la información funcional, no solo en la fase ictal, sino en la interictal usando PET y RM. Tenemos otras drogas. Bueno, en Brasil no tenemos tanta experiencia, pero sé que hay algunos grupos con más experiencia. Y vemos acá, por ejemplo, este trabajo con flumazenil, otro trazador que se puede utilizar para localizar la epilepsia temporal resistente a drogas. Podemos ver que depresión de los receptores benzodiazepínicos y normalmente se ve una disminución de la actividad en la zona epileptógena y el paciente acá lo vemos en el lóbulo temporal derecho. Tenemos, por ejemplo, una comparación de PET con distintos patrones que podemos ver utilizando FDG
ictal o interictal. Aquí hay aumento del metabolismo con un patrón complejo, porque esto dependerá un poco de la situación clínica y el intervalo, la cantidad de episodios que el paciente presenta entre el intervalo, entre la inyección y las imágenes. Aquí tenemos el FDG postictal con metabolismo aumentado y disminuido, patrón complejo, imágenes con receptores de serotonina con binding o uniones reducidas, receptor de dopamina con unión reducida, flumacenil, receptor GABA con unión disminuida y agua con perfusión reducida cuando es interictal o agua ictal con aumento de perfusión. O sea que hay distintos trazadores, pero en realidad no, nosotros en nuestra universidad tenemos un ciclotrón, pero no producimos los agentes porque resulta muy caro para nosotros y además a veces con el PSFDQ, ictal, interictal y SPECT, la verdad es que con ellos podemos resolver la mayoría de los pacientes, por eso no los usamos, pero resulta un método muy interesante sin duda y si uno tiene los investigadores para hacerlo también. Tenemos también otros trazadores como receptores opioides que se pueden usar a veces, pero normalmente lo que uno usa habitualmente es lo que mencionamos anteriormente, que son los que tenemos más a disposición. En resumen, el objetivo de utilizar estas técnicas de medicina nuclear para la evaluación prequirúrgica de la epilepsia intratable es localizar o lateralización de la corteza epileptógena, una guía para la colocación de los electrodos subdurales. Más importante que subdurales, eso será la verdad, los verdaderos electrodos profundos que nos ayudan realmente a guiar la ubicación, especialmente si los resultados del RM son normales. Cuando se hacen adecuadamente, reducen la cantidad de aplicaciones de electroencefalograma invasivo para demostrar las regiones metabólicamente anormales, focales, que tienen un papel esencial en la reclasificación de estado funcional del cerebro y para definir la funcionalidad cerebral y también para ayudarnos a entender la fisiopatología de la epilepsia. Las indicaciones propuestas de SICOM es mejorar la habilidad de detectar la extensión de la región epileptógena, predecir los resultados quirúrgicos de los pacientes, mirar la red neural que involucra el episodio epiléptico. Esto creo que hoy resulta sumamente importante. Y también otras indicaciones que ya mencioné. Con esta diapositiva final, entonces, quiero decirles que traté de cubrir las aplicaciones principales de las imágenes moleculares en epilepsia, que es realmente una aplicación fascinante de medicina nuclear para el uso que nosotros le damos, un uso muy difundido en nuestra institución, tanto para los pacientes con epilepsia temporal como extratemporal. Les agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Quiero agradecer a la invitación a presentar esta ponencia. Principalmente me voy a concentrar en estudios de amiloides, de tau y de neuroinflamación aplicada al estudio de las demencias. Estas son las relaciones académicas y comerciales. ¿Y para qué aplicamos generalmente estos estudios de amiloide y tau? Para determinar comprensión y diagnóstico precoz de la patología de Alzheimer. No hacemos diagnóstico de demencia. Para determinar la relación, el patrón espacial y temporal de amiloide y tau, cómo se relaciona con la edad, con la performance cognitiva, con la progresión de la enfermedad, genotipo, entre sí mismo y con otros biomarcadores. Validación de nuevos marcadores, tanto de imágenes como de fluidos, para la estadificación de la enfermedad, para ver si esta detección temprana o detección precoz se puede trasladar o transformar en una intervención terapéutica temprana, y es principalmente el uso en estos trials terapéuticos donde más se usan los estudios de amiloide y de tau, para la selección de pacientes, para determinar el piso, el nivel bajo
de donde se lo incluye a los pacientes, para demostrar que la droga produce disminución del amiloide o de tau, buscar la ventana óptima del tratamiento y ver si el tratamiento funciona o no. En relación a amiloide hay por lo menos 5 trazadores, acá hay 5 casos distintos de Alzheimer's disease, y como vemos la distribución en el cerebro es muy similar. 3 de estos marcadores ya han sido aprobados para uso clínico en los Estados Unidos y en Europa. Y cuando miramos a la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en la población, vemos que sigue una trayectoria exponencial. Y cuando miramos a la prevalencia de placas de amiloide en autopsia, vemos que sigue la misma trayectoria paralela a la trayectoria clínica, pero que la precede. Cuando superponemos los resultados de PET, vemos que sigue muy cercanamente la trayectoria de la autopsia y que esta precede a la manifestación clínica entre 15 a 20 años. Podemos usar el amiloide también como instrumento para hacer diagnóstico diferencial. Es muy bueno para hacer diagnóstico diferencial entre la Alzheimer's y la demencia frontotemporal, Parkinson's disease o Creutzfeldt-Jakob. No es bueno para hacer diagnóstico diferencial con demencia de Lewy bodies y lo mismo otras presentaciones atípicas, pero que son Alzheimer, como la atrofia cortical posterior o la afasia logopédica. Y tenemos que tener en cuenta que 30% de aquellos que no tienen trastornos cognitivos tienen alto amiloide en el cerebro. Y este amiloide en el cerebro que detectamos por imágenes es proporcional a la cantidad de amiloide que hay en el cerebro, principalmente al amiloide insoluble. El soluble, que es el que medimos en plasma o en líquido cefalorraquídeo, tiene una relación con el amiloide insoluble que medimos por imagen, pero la relación no es lineal, porque miden distintos pools bioquímicos de amiloide. Cuando miramos a la acumulación de amiloide, vemos que es un proceso lento y prolongado, y vemos que lleva, contando desde el nivel que tenemos en los controles, que no tienen amiloide en el cerebro, aquellos a la media de los pacientes con Alzheimer, llevan más o menos unos 30 años. Y llevan aproximadamente unos 20 años desde que consideramos que se torna anormal al llegar a los niveles de Alzheimer. Y así como miramos a nivel global en el cerebro, también podemos mirar a nivel regional. Y vemos regiones que acumulan amiloide rápido, como es el cingulado posterior, y aquellas regiones que acumulan lento y que tienen muy poco amiloide, como es el hipocampo. El problema es que al tener tantos trazadores, tienen todos un rango dinámico distinto y es difícil comparar resultados obtenidos con ciertos trazadores. Entonces se desarrolló una escala universal para tener, que se llamaba centiloide, para poder transformar los resultados de cada trazador a una escala que es común a todos. Y cuando usamos esta escala universal, vemos que las transformamos para todos los trazadores, en este caso PIR, Navidia, Florbetapir y Flunmetamol. Vemos que la acumulación de amiloide en el tiempo sigue la misma trayectoria y más o menos los mismos rangos. Lleva más o menos 30 años de nivel normal al nivel de Alzheimer y llega más o menos unos 23 años de ir desde un nivel anormal a los niveles de Alzheimer. Cuando miramos al genotipo, se propone que las curvas de acumulación, tanto en las mutaciones autosómicas como aquellos que tienen un epsilon 4 en la apolipoproteína E, hay un desplazamiento hacia la izquierda de las curvas que son similares. Y cuando superponemos los resultados nuestros de Alzheimer esporádico en Australia con Alzheimer familiar, que es el estudio de Diane,
vemos que las tasas de acumulación de amiloide, las tasas de compromiso de la memoria y las tasas de diatrofia del hipocampo son muy similares, muy similares. Y a pesar de ser dos enfermedades, la misma enfermedad, pero que tiene distintas causas. La familiar es por sobreproducción de amiloide, mientras que la esporádica es más relacionada al déficit del clínico de amiloide. Cuando miramos a la cantidad de amiloide basado en el ApoE, vemos que tanto en los controles como en MCI, aquellos con un E4 tienen mucho más amiloide en el cerebro que aquellos que no tienen un E4. Pero la diferencia desaparece al nivel de ED, de Alzheimer, que ya no hay diferencia entre un E4 negativo o un E4 positivo. Cuando miramos a la prevalencia de alto amiloide basado con la edad, en función de la edad, vemos que aquellos que tienen un E4 alcanzan un nivel de una prevalencia de alto amiloide aproximadamente unos 17, 18 años que aquellos que no llevan el E4. Pero cuando miramos a las tasas de acumulación, vemos que las tasas de acumulación entre E4 y los no N4 es la misma cuando es por encima de los niveles anormales. Pero cuando miramos por debajo de los niveles de normalidad, vemos que aquellos E4 están acumulando amiloide 2 veces mucho más rápido que aquellos que no tienen el E4. Y esto lleva a una iniciación o acumulación más alta, mucho más temprana, y el onset de la enfermedad mucho más temprano. Pero el uso más importante que se está usando estos días de los estudios de amiloide es para los estudios terapéuticos. Y acá tenemos un estudio terapéutico que reclutó a su cohorte basado en la ApoE, y vemos que en los no E4, el 36% de los que eran considerados Alzheimer no tenían amiloide en el cerebro. Lo que implica que los resultados de una droga antiamiloide no son válidos. Y se puede usar también para validar los resultados. En este caso, de un ejemplo, como bloquea en los E4, como bloquea la acumulación, es mucho menos claro en los que no tienen E4. Y después se puede, para medir la reducción de la cantidad de amiloide en el cerebro, basado en la force, dependiendo de la dosis que se usa. Y lo que era importante de este estudio inicial era que también se veían los resultados a niveles cognitivos. No es solo tratando una imagen, pero que se trata también a un paciente. Cuando miramos a Tau, vemos que hay una gran variedad de trazadores, aquellos que se llaman de primera generación, porque fueron los primeros en aparecer, y luego aquellos de segunda generación, que en general tienen menor cantidad menos número de problemas, lo que se llama off-target bias. Y también hay trazadores para aquellas taupatías que no son Alzheimer. Vemos que con Tau la distribución de estos trazadores en el cerebro sigue la distribución de Tau que sabemos por postmortem, tanto siguiendo los estadios de Delacour como los estadios de Braak. Y cuando miramos en relación a la edad, vemos que aquellos que en el lóbulo temporal medial hay una acumulación muy lenta de la señal que no tienen, en aquellos que no tienen amiloide en el cerebro. Y cuando miramos al otro extremo del espectro, a los pacientes con EDIP, vemos que aquellos más jóvenes tienen mucho más alto Tau que aquellos de mayor edad. Y la teoría que estamos manejando en estos momentos es que a medida que va
envejeciendo hay más enfermedades que afectan la performance cognitiva. Entonces es necesario menos tau para llegar a un nivel de trastorno cognitivo que se diagnostica como demencia. A medida que va aumentando el tau en la corteza cerebral, va declinando la performance cognitiva, como vemos en estos estudios de Harvard. Pero también podemos en vivo ver la distribución de tau en el cerebro y cómo esto constituye los distintos subtipos patológicos de Alzheimer. El predominantemente límbico, el que no involucra el hipocampo, y el típico, que es tanto medial como el resto de la corteza. Y lo más importante de esto es que tienen distintos patrones de performance cognitiva. Aquellos que involucran al hipocampo tienen más compromisos de memoria, mientras que aquellos que no involucran al hipocampo, las mayores deficiencias cognitivas son en los dominios que no son de memoria. Tau, mucho más que amiloide, es aquel que la distribución regional está íntimamente relacionada con el fenotipo clínico. Como vemos acá en el caso de atrofia cortical posterior, están localizados a nivel del occipital. En el caso típico de presentación amnéstica de Alzheimer, es predominante temporal, tanto medial como temporal inferior y medial. Y en el caso de afasia logopénica, que es una de las presentaciones de Alzheimer, hay una distribución asimétrica y que involucra los centros del lenguaje. Cuando miramos la performance de Tau para discriminar con otras demencias neurodegenerativas, vemos que es muy bueno. Y, por ejemplo, vemos que discrimina la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, no tiene Tau en el cerebro, y esto permite hacer el diagnóstico diferencial. Otra cosa que podemos apreciar es que aquellos que no tienen amiloide en el cerebro generalmente no tienen Tau en la corteza, pero incluso aquellos, por ejemplo, los controles que tienen amiloide en el cerebro, tienen muy pocos, son los que presentan con Tau en la corteza. Aproximadamente el 40% de los casos de MCI con alto amiloide en el cerebro no tienen niveles de Tau por debajo del umbral, y entre un 10 y un 20% de aquellos casos diagnosticados con Alzheimer, es decir, que tienen alto amiloide en el cerebro, tienen Tau por debajo del umbral. Y este es el estudio de Rock comparando Tau en Alzheimer con otras enfermedades neurodegenerativas, y se ve que es la discriminación entre usando Tau con las otras enfermedades es realmente exquisito, casi uno, y es mucho menos cuando se usan biomarcadores de resonancia. Pero la performance baja cuando nos vamos al estadio de MCI, donde el Tau participa mucho menos y directamente los biomarcadores de resonancia no aportan nada. Cuando comparamos los biomarcadores de amiloide y Tau con marcadores de neurodegeneración, tanto sea deoxiglucosa o estudios volumétricos usando resonancia, vemos que el patrón de hipometabolismo y el patrón de atrofia siguen el patrón de deposición de Tau en el cerebro y no el patrón de amiloide en el cerebro. Y hablamos antes de aquellos marcadores de Tau de segunda generación. Acá tenemos uno de ellos, y lo más remarcable de estos nuevos marcadores es que la baja retención no específica en los controles que no tienen Tau en el cerebro. Y el gran contraste que obtenemos cuando hay alto Tau en el cerebro.
Este es otro de los marcadores que más usamos nosotros. También muy bajo en los controles y muy buen contraste en las imágenes cuando hay alto tau. Y tiene mucho mayor rango dinámico que los trazadores de primera generación. Y tienen mayor poder discriminativo. Acá vemos como el effect size es mucho más amplio en estos marcadores de segunda generación comparado con los de primera generación. Y es principalmente debido a la baja variabilidad que hay en la captación del trazador en los casos sin tau. Una cosa interesante cuando miramos a casos de Alzheimer familiar es que aquellos con Alzheimer familiar tienen mucho más alto tau que aquellos con Alzheimer esporádico, a pesar de tener el mismo nivel de compromiso cognitivo. Y cuando miramos a aquellas taupatías que no son Alzheimer, son aquellas que son predominantemente lo que se llama 4-repeat taupatías, que es PDP y córtico basal, vemos que tienen de por sí, son taupatías que tienen mucha menor cantidad de tau en el cerebro que Alzheimer, y esto lo vemos en la comparación. Pero la distribución regional es completamente distinta de la que vemos en Alzheimer. Y esto generalmente se puede ver cuando se hacen estudios dinámicos y se obtienen imágenes paramétricas. Y lo que es importante es la relación entre amiloide y tau. Cuando miramos en sentido cross-sectional, vemos que la relación de por sí no es lineal. Y cuando los separamos basado en sus respectivos umbrales, entre normales y anormales, vemos que la distribución, por ejemplo, en los controles, aproximadamente el 60% no tiene amiloide ni no tiene tau. Pero hay un 10% que tiene tanto amiloide como tau. No es tan alto como en los casos que vemos en Alzheimer, pero significa que estos individuos son mucho más resistentes a niveles de patología que en otros casos ya se manifiestan como Alzheimer. Cuando miramos al otro extremo del espectro y miramos en Alzheimer, vemos que el 75 80% de los casos tiene alto amiloide y alto tau. Pero tenemos entre un 10 y un 20% de los casos que tiene alto amiloide, pero tau permanece siendo por debajo del umbral. Y esto nos hace concluir que el alto tau en la corteza está asociado con alto amiloide en la corteza, sugiriendo que la detectabilidad de amiloide precede en el tiempo la detectabilidad de tau en la corteza. Cuando dividimos los niveles de amiloide en 5 niveles, aquello bajo, incierto, moderado, alto y muy alto, y vemos cómo afecta la progresión de la enfermedad en el tiempo. En estos son controles normales que son seguidos por 8 años. Vemos que son solo aquellos que tienen inicialmente alto o muy alto amiloide los que muestran una progresión a MCI o Alzheimer. Y lo mismo lo vemos a nivel de las trayectorias cognitivas. Son aquellos con alto y muy alto los que presentan disminución, deterioro cognitivo más acelerado. Pero cuando comparamos esto con estos niveles de amiloide con la prevalencia de alto tau, vemos que alto tau se empieza a manifestar alrededor de los 40 a los 50 centiloides. Quiere decir que aquello de declive, de deterioro cognitivo que vemos, es generalmente causado por tau, que puede ser gatillado o provocado por el alto amiloide en la corteza. Cuando miramos a cómo van cambiando amiloide con tau, vemos que la acumulación de tau precede a la presión de amiloide precede a la de tau.
y que a nivel de los 50 centímetros, cuando vemos que aparecer tau en la corteza cerebral. Cuando ponemos esto exponemos esto gráficamente, vemos que la acumulación de amiloides, ya mostramos que sí, una trayectoria sigmoide, y más o menos lleva unos 18 años llevar desde el nivel anormal a aquellos niveles que se consideran de la media de los niveles en Alzheimer. Cuando miramos al lóbulo temporal medial, vemos que se torna anormal unos 4 años después de que el amiloide es anormal. Cuando miramos a la región temporoparietal, vemos que lleva aproximadamente unos 10, 12 años en tornarse anormal. Y cuando miramos a las regiones frontales, que son las que aparecen más tardíamente con tau, vemos que estas llevan entre unos 15 y 16 años. Y si miramos a qué tiempo empieza a aparecer el tau cortical, vemos que es alrededor de los 40, 50 centímetros. Y esto nos hace pensar que la ventana óptima para el tratamiento con antiamiloides es antes que aparezca el tau. Una vez que aparece el tau, el trastorno cognitivo es manejado directamente por tau, no por amiloides. Los estudios de mediación demostraron esto, donde la acumulación de amiloides lleva a la acumulación de tau, y esta acumulación de tau es la que lleva a los deterioros cognitivos. Pero también estudios han demostrado que es la distribución de tau la que predice cuál va a ser la atrofia, por ejemplo, en este caso, un año después de la evaluación inicial. Entonces, si ayornamos el modelo, decimos que la acumulación de amiloides lleva a la acumulación de tau, que lleva a la atrofia cerebral, que es la que lleva al deterioro cognitivo. Y esto nos permite ver la secuencia de los cambios de los distintos biomarcadores. El primero a cambiar es el de amiloide, que cambia aproximadamente unos 18 años antes de llegar a los niveles CDR1, que es lo que se considera demencia, y después es seguido por tau en corteza, que lleva más o menos unos 7 a 8 años, aparece unos 7 a 8 años antes de la demencia. Y que después, a los 5 años, hay atrofia del hipocampo, que es seguida por disminución de la performance de memoria, que es seguida luego por deterioro del resto, atrofia del resto de la corteza cerebral, que afecta también los otros dominios cognitivos. Entonces podemos decir que cuál es la relación entre amiloide y tau, que antes de que empiece a acumularse amiloide, el tau se empieza a acumular en el lóbulo medio temporal. Y que casi todos en la población desarrollan lo que se llama Primary Age Related Tauopathy, o PART, que por sí misma no se traduce en síntomas, o los síntomas son mínimos. Independientemente de PART, amiloide se empieza a acumular en la corteza, y en algún momento el amiloide llega a cierto nivel o gatilla ciertos mecanismos, todavía que no conocemos, que inducen la propagación de tau fuera del lóbulo medio temporal hacia las áreas corticales. Y es esta propagación de tau la que lleva al deterioro cognitivo, y no la acumulación de amiloide en estos momentos. Pero podemos usar estos marcadores para estratificar la enfermedad. El esquema más reciente propone usar 3 marcadores, tanto de imágenes o de fluidos corporales, tanto líquido cefalorraquídeo o plasma. Y mira a 3 componentes. Componentes de patología de amiloide, tanto por imágenes o por líquido cefalorraquídeo y plasma, a patología de tau,
lo mismo imágenes o fluidos, y a neurodegeneración, que está representado entre paréntesis porque son cambios no específicos que se ven en el Alzheimer, pero se ven en otras condiciones. Y que pueden ser usados marcadores de resonancia, como atrofia cerebral, estudios de oxiglucosa mostrando hipometabolismo, o estudios de líquido cefalorraquídeo o plasma, midiendo lo que llaman neurofilament light, que es un marcador muy robusto para determinar neurodegeneración. Y cuando usamos estas combinaciones y vemos cómo son las trayectorias cognitivas, vemos que aquellos, por ejemplo, combinando amiloide con neurodegeneración o tau con neurodegeneración, produce un deterioro cognitivo más acelerado y más pronunciado que aquellos que combinando solo amiloide y tau. Y luego cuando hacemos la combinación total, es aquellos que tienen la combinación de los tres biomarcadores, aquellos que tienen mayor deterioro inicial y son los que se deterioran mucho más. Y lo mismo tenemos a nivel de la progresión en los distintos progresión clínica. Es los que presentan con neurodegeneración que tienen mayor incidencia de progreso en este caso a MCI o AD si son controles, o hacia Alzheimer si son MCI. Entre los nuevos marcadores que se están usando, hay marcadores midiendo densidad sináptica, y lo que han demostrado es una reducción a nivel del hipocampo de estos marcadores. Lo que es ligeramente sospechoso porque al estadio de Alzheimer hay atrofia de la corteza cerebral muy pronunciada, y los estudios de deoxiglucosa muestran mucho más extensivos los defectos que los trazadores este trazador de densidad sináptica. Luego los estudios de neuroinflamación. Aparte de las placas de amiloide y de tau, hay en el cerebro lo que compone la neuropatología de Alzheimer, es la activación de microglía y la activación de astroglía. Y en los estadios más finales hay infiltración de monocitos en el cerebro. Los estudios iniciales, hace ya casi 30 años, fueron hechos con PK, mirando a la proteína translocadora. Generalmente no han dado muchas buenas imágenes, y se han mejorado los trazadores para la proteína translocadora. Probablemente este sea el mejor, el PBR28, desarrollado en NIH. Pero el problema es que hay un polimorfismo de esta proteína translocadora y solo se pueden hacer imágenes de aquellos que se llaman high binders o middle binders. Pero hay un nuevo trazador que también se une a lo que antes se tenían que descartar, que son los low binders. Pero mirando mucho más allá de la proteína translocadora, hay mucho más targets mirando a microglía o astroglía. En astroglía, generalmente la mayoría de los trazadores están basados en mirar o cuantificar la cantidad de la enzima MOB que está overexpressed en Alzheimer's, en los astrocitos activos, y los marcadores para microglía. Yo creo que hay los receptores purinérgicos, P2X7R, y los de complemento probablemente representen los mejores objetivos para una mejor imagen de microglía. El problema de mirar microglía es que es muy elevada a los estadios de Alzheimer, cosa que es tardío, no es una detección temprana. Y se demostró con marcadores contra MOB, en este caso de prenil, de carbono 11 de prenil, que hay elevación de
esta enzima, demostrando activación de astrocitos en estadios mucho más tempranos, en este caso MCI o en enfermedad autosómica en aquellos que son presintomáticos. Y hasta hay gente que propone que la reacción de astrocitos precede la detección de altos niveles de amiloide en el cerebro. Y estuvimos investigando un nuevo trazador para MOB, que para usar para astrocitos, y da muy buenas imágenes porque tiene gran entrada al cerebro, más del 8% de la dosis inyectada. Y vemos la distribución en normales y en pacientes con Alzheimer, y vemos la diferencia entre los dos grupos. Cuando miramos a la distribución regional en el cerebro, vemos que el trazador se retiene en lo que conocemos por la retención del cerebro por estudios in vitro, tiene alta correlación. Cuando hicimos para estudiar la selectividad del trazador, usamos seligilina, el Deprenil, para bloquear la reacción. Hicimos un tratamiento de unos 5 días con 5 miligramos vía oral, 2 veces por día, y vemos qué marcado la reducción de la señal en el cerebro, tanto en Alzheimer como en los controles. Marcando dos aspectos, que es extremadamente selectivo para MOB y que tiene muy bajo unión no específica en el cerebro. Cuando miramos, porque también la enzima aumenta con la edad, y estos comparamos nuestros resultados con PET, con previos resultados con PET o los resultados in vitro en la corteza frontal, y vemos cómo va aumentando con la edad. Estos círculos marcan los tres pacientes que están representados en la parte superior, marcando cómo va aumentando la señal en estos pacientes que son normales y que no tienen amiloide en el cerebro. Y esto es uno de los casos, no hay amiloide, no tiene tau, tiene la señal de lo que es normalmente se ve MOB en el cerebro. Pero cuando vamos a un control, pero que tiene ya alto amiloide en el cerebro, está empezando a acumular tau, vemos como la señal de astrocitosis va aumentando mucho más cuando más aumenta el amiloide. Ya vemos claramente tau en el cerebro en un paciente con MCI, y mucho más en los estadios de Alzheimer con alto amiloide, alto tau y alto reacción astrocítica. Y cuando vemos la distribución regional de esto, vemos que es significativo tanto en Alzheimer como en controles en las mismas regiones. Probablemente los controles tengan en la región orbitofrontal y del gyrus rectus mucho más alto también. Pero lo que es interesante también es que se ve reducción de la señal en Alzheimer a nivel del caudado y de la protuberancia. Y también se ve a nivel del hipocampo, del parahipocampo, pero esto puede ser por problemas de volumen parcial que no fueron corregidos. Cuando hacemos la correlación de astrocitosis con amiloide o con tau, vemos que la correlación con amiloide es mucho más alta, y lo que es interesante es ver que hay correlaciones en áreas como el área supramarginal o temporal o occipital, que son más altas que aquellas que son en otras áreas con alto amiloide, como es el lóbulo frontal. Y cuando miramos al tau, vemos que las correlaciones son mucho menos marcadas que con amiloide. Y si miramos a las relaciones con performance cognitiva, vemos que
la actividad tiene alta correlación con la performance cognitiva. Esto es poniendo todos los grupos juntos, porque no teníamos cantidad suficiente para examinar cada grupo por separado. Pero cuando miramos a todas las covariantes, incluimos edad, género, amiloide tau, vemos que en general el deterioro cognitivo es manifiesto, llevado por tau, no por ninguno de los otros parámetros, excepto, por ejemplo, con el Mini-Mental, donde hay un cierto componente de inflamatorio. Podemos decir que este es un trazador que es marcado con flúor 18 y que tiene alta, más del 85% de la señal bloqueada por seletilina, que no se une a amiloide tau y captura los aumentos por edad del MOB. Tiene alta entrada en el cerebro, alcanza un equilibrio en unos 50 minutos y produce imágenes de alto contraste. Cuando se comparan con controles que no tienen amiloide tau en el cerebro, la astrocitosis es marcada en pacientes con ED, pero mucho más importante, es marcada en aquellos controles que tienen alto amiloide en el cerebro, indicando que es es un marcador temprano de la enfermedad. Cuando todos los grupos son considerados juntos, hay gran correlación con amiloide, mucho menos con tau, pero no está asociado con performance cognitiva. Esta es la gente que ha hecho posible todos estos estudios, y gracias por su atención. Hola a todos. Hola, Silvia. Hola, todos amigos. Un placer todas las presentaciones y primero les agradezco muchísimo que hayan tenido la disposición para estar en este espacio. Todas las charlas fueron muy buenas, me anoté algunas cosas incluso para preguntar y voy a empezar por Omar para guardar el orden que se hicieron las presentaciones. Mi pregunta fundamental es que la limitación del uso de los biomarcadores para tumores cerebrales está dada por dos situaciones. Uno es que hay poca disponibilidad, hay más experiencia con los de carbono, como la metionina, y menos experiencia con los de flúor. Y ahí la competencia está con la resonancia magnética y todas las nuevas técnicas además obviamente de espectroscopía, de perfusión, difusión, y ¿cuál vos pensás que esta limitación encontramos con los marcadores con flúor? ¿Se va a sostener en el tiempo? ¿Es una batalla que la tenemos perdida o debemos seguir luchando por ella? Hola, bueno, a mí lo que me parece es que todos los trazadores de flúor van y están de hecho sustituyendo a los trazadores con los otros tipos de marcaciones por un tema de disponibilidad y de costo. Creo que el caso de carbono 11 metionina es, como tú dijiste, un marcador histórico que tiene mucha experiencia, pero la disponibilidad mundial es baja. Alcanza a hacer una búsqueda bibliográfica que la actualizo cada tanto para ver que uno no encuentra demasiada cosa nueva en relación a lo ya comprobado de la utilidad clínica. Creo que no es exactamente lo mismo, pero es muy parecida. La biodistribución es casi idéntica, por ejemplo, del fluoretil, tirosina con la metionina. No creo que cambie demasiado. Nosotros no tenemos experiencia en CUDIM con los trazadores fluorados, pero lo que hay en la bibliografía no varía demasiado.
En cuanto a la de la resonancia, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decís. Es nuestro gran competidor y no solo la espectroscopía, las técnicas de perfusión, bueno, las imágenes, todas las imágenes funcionales, ni que hablar. De todas maneras, creo que hay un nicho y esto puede ser potenciado aún más con las técnicas híbridas de PET resonancia, ¿verdad? Ahí sí podemos tener, y me refiero ya no tanto a lo que de algunas imágenes que presenté yo, que son con el sistema trimodal, que no es estrictamente un sistema híbrido, sino con la resonancia híbrida real en tiempo real y simultáneo. Bueno, muchas gracias. Continúo si todos tenemos la posibilidad de escuchar por lo menos una de las preguntas de cada uno. Carlos, cuando se te presenta un paciente con epilepsia refractaria, lo dijiste en la charla, pero lo quiero reafirmar, ¿cuál es el primer estudio que ofreces desde el punto de vista de la medicina nuclear? Un paciente epiléptico refractario bien diagnosticado, ¿no? O sea, como realmente refractario. ¿Qué le sugerís hacer primero? Gracias Silvia, Omar, Víctor, mucho gusto. Voy a intentar hablar un portuñol, ¿está bien? Si no me comprenden, me conteste, por favor. En la nuestra institución, nosotros hacemos en la medicina nuclear, el primero test es el SPECT digital, lo primero. Para nosotros es muy importante, es un espejo lo que se pasa en la convulsión del paciente. Después podemos hacer el SPECT intercrítico, el PET intercrítico. Es muy interesante. En Brasil, interesante, es triste. En Brasil nosotros no tenemos el trazador tenemos un problema de disponibilidad de trazador para hacer el SPECT normalmente. Tiene un fornecimiento muy limitado. Por tanto, concentramos la imagen de SPECT digital y hacemos el PET interictal. Y hacemos un BISCOM instead of SYSCOM. Porque para nosotros tenemos más FDG do que el SD o el HMPAO. No me pregunta por qué. Latinoamérica. Es Latinoamérica. En Australia hacen lo mismo. Es lo mismo. Sí, el primero siempre es SPECT. Hacen el triage SPECT y después pasan a deoxiglucosa para el interictal. Porque aparte es lo más razonable. Sí, más razonable es los neurólogos, toda equipo que trabaja coordinado y el tratamiento del paciente con epilepsia lo prefieren mucho más el PET digital. Y hacemos la correlación con la resonancia de alta resolución, con el PET, y se da una información muy rica, muy importante. Empezamos siempre con el PET digital. ¿Y qué experiencia has tenido en las resonancias no lesionales operadas, hechas con un resonador de alto AMPO, bien hecha y no lesional, y el cirujano se anima a operar igual o no? Sí, nosotros es muy interesante porque como hay una limitación muy grande en la cola de pacientes que tiene que hacer la cirugía, nosotros recibimos apenas los pacientes que no tienen anormalidad en la resonancia, que la resonancia es normal, porque muchas veces podemos ayudar el neuroradiólogo a localizar el foco después del estudio funcional. Y muchas veces solo recibimos los casos que hay incongruencia, no sé si existe esa palabra en español. Perfecto. Incongruencia entre los EEG, el MRI, hacemos estudios sobre los casos. La mayoría de casos que estudiamos hoy son casos con resonancia normal, en primero paso, o pacientes con incongruencia de datos entre electro y resonancia en la parte clínica y solo. No hacemos los casos típicos, no ve más, porque van directo para cirugía.
Son Nosotros solamente los casos más complejos, más difíciles. Sí, sí. Bueno, paso a Víctor ahora entonces. Víctor, ¿cómo ves las imágenes moleculares en el futuro desde el punto de vista de la aplicación clínica? Nosotros tenemos en la Argentina, no sé qué pasa en Brasil o en Uruguay, tenemos una gran limitación, que es que los financiadores, igual que en Estados Unidos, no cubren los estudios para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Un poco temerosos de que haya un aluvión de pedidos de pacientes con deterioro cognitivo, y en realidad las indicaciones no es el deterioro cognitivo puro, sino con muy específicas indicaciones. ¿Cómo vos ves en el mediano y largo plazo que esto realmente pase a la clínica, digamos, ¿no? A la herramienta clínica. Voy a tener que ser pesimista. Los estudios de amiloide de cerebro, en general, van a desaparecer. Van a ser reemplazados por plasma. ¿Por? Plasma. Detección de amiloide en plasma. Porque cuando empezamos a hacer esto hace unos 15, 16 años, decíamos, bueno, podemos ver todo el cerebro y no es como líquido cefalorraquídeo que dan un solo número. Pasaron 16 años, solo damos un solo número y la única diferencia que tenemos con ellos son los colores. Así que, y ahora los estudios de plasma están aumentando la especificidad. Los mejores hasta ahora son con espectrometría de masa, pero van a ser simplificados, pues espectrometría es caro. Sí. Y los estudios de amiloide probablemente sean más reservados, de imágenes, sean reservados para los estudios terapéuticos o para evaluación regional en casos muy específicos. Porque en realidad no hemos visto que haya patrones distintos de retención del trazador. Las diferencias son o en Alzheimer familiar, las autosómicas, cuando hay congofilia, enfermedad congofílica, y después en unas mutaciones muy raras que cambia el patrón. Pero en realidad el patrón no nos da información, que es completamente distinto a Tau. Tau, la distribución en el cerebro nos da información muy importante de cómo va a ser la manifestación clínica. Nosotros también estamos estudiando el síndrome de Down, también estamos en uno de los protocolos de síndrome de Down, y la verdad aporta en el sentido de que son pacientes difíciles de evaluar también cognitivamente muchas veces, y uno trata de no hacer nada invasivo como es la punción lumbar y eso, y nos con imágenes. Pero... la punción lumbar también va a desaparecer. Sí, yo también pienso eso. Sí. La ventaja de usar fluidos es que uno no solo mide lo que tiene que medir, lo que quiere medir, mide todo lo demás, desde glucosa, proteínas, factores de inflamación, mide todo. Sí. Entonces, es en ese sentido, y por ejemplo en Down, el patrón de amiloide en el cerebro es similar a Alzheimer. Alzheimer, sí. Sí. Así que... Bueno, lo vuelvo a Omar. ¿Cuál es el motivo fundamental por el cual te piden los estudios? ¿La recidiva o la radionecrosis? En nuestro caso, la recidiva, fundamentalmente. Creo que hay aún al día de hoy en nuestro medio un desconocimiento de la técnica y muchas veces nos indican el estudio cuando ya le hicieron de todo al paciente y no saben qué hacer con él. Sí, es un poco la experiencia. Nosotros estamos incursionando un poco más en radionecrosis y tratamos de usar las curvas de isodosis de la radioterapia para ver si caen dentro de, o sea, nuestra adaptación cae dentro de esas curvas, pero a veces les cuesta entender, digamos, la imagen. Muchas veces a los radioterapeutas también les cuesta. Entonces, bueno, pero sí, recidiva es probablemente la primera indicación. Carlos, ¿ustedes hacen
en epilepsia todo bajo registro electroencefalográfico, tanto el PET basal, obviamente el ictal, el SPED ictal, bajo registro, pero el PET también lo hace con registro electroencefalográfico. No, apenas No. el PET ictal. El PET solamente no hacemos con registro porque no creo que agrega mucha información. A no ser que el paciente tiene una epilepsia continua, con crisis epilépticas continuas, alguna cosa que precisa saber muy bien qué se pasa con el paciente entre la inyección y la imagen. Mas nosotros cuando hacemos PET en paciente epiléptico, hacemos con una observación continua, clínica, mas sí electroencefalograma, porque es muy caro, no hay necesidad. Como hacemos el PET ictal, normalmente es suficiente para esto. Víctor, la densidad sináptica no va a ser no es un patrimonio de la demencia. Se puede medir densidad sináptica en otras patologías. Sí, como estuvimos hablando con Carlos. Esto fue diseñado alrededor de epilepsia, porque el receptor SB2 está relacionado con drogas antiepilépticas y lo trataron de usar para neurodegeneración. Pero el problema, como dije cuando presenté, es que solo muestra reducción a nivel del hipocampo. Y estamos hablando de pacientes con atrofia difusa del cerebro. Tendría que haber mayor disminución de la densidad sináptica, porque la densidad sináptica, cuando disminuye, es lo que lleva a la atrofia. No es la desaparición de neuronas. Es el árbol sináptico lo que lleva a la atrofia. Y por eso vemos mejor en glucosa. Claro. Eso es también algo que muchas veces se pierde de vista para los neurólogos en general, que la FDG es un marcador de actividad sináptica, no de cuerpo neuronal, por decirlo de alguna manera. Aparte, digamos, el problema de las especialidades es que todos quieren jugar con los juguetes nuevos. Sí. En cambio, la deoxiglucosa es tan útil y tan práctica y tenemos tanta experiencia que no la quieren usar. Pero, por ejemplo, para Alzheimer, uno sabe que tiene amiloide, tiene tau, pero el seguimiento es con deoxiglucosa porque sabemos cuál es la función, que es lo que realmente interesa. Sí, acompaña el deterioro la FDG. Cosa, el amiloide no y el tau tampoco, digamos. El tau sí, más cerca, pero el amiloide no. El amiloide no. Es así. Y es por eso que todos estos tratamientos están fallando, porque le dan drogas antiamiloides cuando el amiloide ya no hace nada. Es como tratar el gatillo de un revólver una vez que la bala se escapó. No hace diferencia. Es así, la verdad es así. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Mauricio, no sé si queréis agregar algo o hay algo técnico que debo hacer, no sé. No sé si él participa. Bueno, otra vez, muchísimas gracias por haber en este mundo alocado estamos viviendo todos, como pocas veces, compartiendo el mundo lo mismo. En diferentes estaciones, pero lo mismo. Esperemos que esto llegue a un fin medianamente aceptable y les agradezco mucho por su tiempo y por haber compartido toda su experiencia y conocimiento. Muchas gracias y espero verlos en persona en algún momento. Chau. Muchas gracias. Chau. Adiós. Gracias.